si cierta congregación está pasando un momento de bendición y de prosperidad, y otra congregación está pasando un momento de prueba, al ver la diferencia, alguien puede decir, no, pues aquellos están mal, pero es de saber el tiempo para cada persona o para cada congregación. A veces no todos van a pasar lo mismo, no todos van a pasar por lo mismo. Entonces es ahí lo importante de ver qué tiempo estamos viviendo nosotros como persona, como pueblo de Dios, qué tiempos estamos viviendo. Y si Dios nos da el regalo de poder transmitir, de poder discernir los tiempos, poder enseñar a los demás qué tiempo estamos viviendo como personas o como iglesia, qué tiempo estamos viviendo en el mundo. Por ejemplo, si estamos viviendo un tiempo de ya el arrebatamiento, o un tiempo de que todavía no es el arrebatamiento, porque podemos alarmarnos y decir, no, pues ya Cristo ya viene, y dejar todo como sucedió en un tiempo, dejar todas las cosas por a un lado, y la gente, quizás Dios venga de aquí a 100 años y no desarrollamos lo que deberíamos de desarrollar. Entonces, qué importante es, si Dios nos da la habilidad de discernir los tiempos, poder transmitirlo a los demás para que los demás se aperciban, ok, estamos viviendo en este tiempo, entonces vivamos de acuerdo a lo que debemos de hacer. Como ahí dice, tenían conocimiento en lo que Israel debía de hacer. Entonces, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, hay cosas que debemos de hacer como pueblo de Dios. Entonces, es lo que miraba, qué importante es, si Dios pone algo en nuestro corazón, usémoslo para bendecir al pueblo de Dios. Claro que sí, ¿verdad? Pero como te decía y decíamos, querido Radio Escucha, ¿verdad? Estos de Isaacar eran gente que tenían conocimiento de lo que se debía de hacer, pero sin embargo hay gente que tiene conocimiento de lo que se debe de hacer, pero no lo hacen. Así es. No lo hacen. Teniendo la bendición, pues, ¿verdad?, de poderlo hacer, no lo hacen. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se acomodan o no les gusta hacer nada. Gente que lo ataca la flojeritis, la flojera, ¿verdad? Entonces, son los que han inventado lo que el mundo conoce como los 10 mandamientos del flojo. Así es. Yo no sé si usted ha oído eso de los 10 mandamientos del flojo, pero hay gente como que viviera bajo esa administración de los 10 mandamientos del flojo. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos del flojo? Los 10 mandamientos que afectaban a Isaacar, el acomodamiento. Fíjese que los 10 mandamientos del flojo dicen por ahí que el primer mandamiento es: se nace cansado y se vive para descansar. Así es como piensa el flojo, que se vive para descansar. Dice que el segundo mandamiento es: ama tu cama como a ti mismo. Mire qué tremendo. El tercer mandamiento dice: si ves a alguien descansar, ayúdalo. No si ves a alguien trabajar, no. Si ves a alguien descansar, ayúdalo, dice. El cuarto mandamiento: descansa de día para que puedas dormir de noche. No hagas nada, en otras palabras, mire pues. El quinto mandamiento: el trabajo es sagrado, no lo toques. Tan serios. No, y hay gente que así es, de veras, hay gente que así es. El sexto mandamiento del flojo, del que se acomoda: aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. El séptimo mandamiento es: trabaja lo menos que puedas, lo que tengas que hacer, que lo haga otro. El octavo mandamiento: calma,
nadie murió por descansar. Sigue descansando. El 9º mandamiento: cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate y espera que se te pase. Ve, el 10º mandamiento y el último dice de esta persona que es floja: si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, dice. Pero gracias a Dios, entre ustedes que nos están escuchando, no hay nadie que esté bajo esos mandamientos. Así es. ¿Verdad? Al contrario, creo que nosotros en Cristo hemos entendido, ¿verdad?, que qué bendición es para nosotros el poder trabajar. Así es. Y desarrollarnos precisamente en la obra de Dios. Pero usted no me dejará mentir que hay gente que es así. Y por eso incluso usted sabe que había un personaje que le llamaban antes, en mis tiempos, ¿verdad? Tal vez para la generación actual ya no sea tan conocido, pero en los tiempos míos había uno que le llamaban el negrito del batey. Si no me equivoco, era una canción dominicana o cubana, no me recuerdo, puertorriqueña, pero era de allá. Y entonces le llamaban el negrito del batey. Y entonces él tenía su canto, el negrito del batey, que en el canto decía en su canto que el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, decía él, ¿verdad? Porque eso del trabajar a mí me causa dolor. ¡Qué tremendo! Entonces no quería trabajar, ¿verdad? No quería hacer nada porque decía que el trabajo lo había hecho Dios como castigo, ¿verdad? Pero eso es mentira. Así es. Dios no hizo el trabajo como castigo. El trabajo es una bendición. Así es. Es una gran bendición, pero le digo, la gente cuando desafortunadamente trae el área de Isaacar en su vida, ¿verdad? Pero el área en el aspecto negativo, pues, no le gusta hacer absolutamente nada. Así es. Ni en la vida secular, ni en la vida en el Señor, pues, ¿verdad? Y usted tiene que entender, querido radioescucha, que usted fue traído al reino de Dios para ser de bendición. Así es. Para involucrarse, para trabajar. Amén. Claro que entendemos que hay un tiempo en el cual nosotros estamos siendo preparados. Y es entendible que al principio nosotros quizás no nos involucramos en todo lo que deberíamos de involucrarnos, porque ignoramos cómo desarrollar la obra de Dios, qué hacer en el reino de Dios. Pero ahí es ya ahí sí que el trabajo del pastor, enseñarle, capacitarlo, así como dice el libro de Efesios, que los ministerios fueron dejados para capacitar a los santos. Amén. Para la obra del ministerio. Así es. Entonces los santos, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, son los que tienen que hacer la obra del ministerio. Así es. Y por eso no nos podemos acomodar. Y no debería de haber gente acomodada. Todos en la iglesia deberíamos de trabajar. Amén. De una u otra manera. Así es. Buscar en qué apoyar. Buscar en qué ayudar dentro de la congregación. Amén. Usted lo puede hacer, usted puede ser una gran bendición. Lo único que usted tiene que quitarse la mentalidad del acomodamiento y vencer muchas veces, con todo el respeto, la flojera. Así es. Y no ser como Isaacar, que cuando vio que el lugar era bueno para descansar, se echó. Se echó porque vio que el lugar era bueno para descansar. Se echó. Esa palabra echarse se acomodó, pues. Así es.
se acomodó. Entonces, Dios no quiere cristianos acomodados. Dios quiere que todos se involucren y que todos trabajen. Así es. Por eso te recuerdas cuando Él comparó el reino de Dios a una persona que salió a buscar, dice, trabajadores para su viña. Entonces encontró y salió a diferentes horas. Así es. Para contratar trabajadores para su viña. Amén. La viña es la obra de Dios. Amén. Los trabajadores debemos de ser nosotros los que hemos sido rescatados y hemos sido librados de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino admirable de la luz. Amén. Entonces salió a diferentes horas, dice, ¿verdad? Y después salió a mediodía. Así Y cuando salió a mediodía, encontró a un grupo y les preguntó, ¿por qué no estáis trabajando? Y esa es la pregunta para usted, mi querido radioescucha, mi querido hermano en Cristo. ¿Por qué no estás trabajando? ¿Por qué no te has involucrado en la obra? ¿Por qué no apoyas, hermano, de cualquier congregación que seas? Amén. ¿Por qué no apoyas tu iglesia? ¿Por qué no apoyas tu pastor? ¿Por qué no apoyas el ministerio al cual perteneces? Tal vez hay necesidad de ujieres, tal vez hay necesidad de maestros, tal vez hay necesidad en diferentes áreas de, ¿verdad?, de la congregación. Amén. Y tú pudieras involucrarte, tú pudieras ser parte del equipo de trabajo de la iglesia, pero para eso tienes que vencer el área de Isaacar y no estar en el acomodamiento. Entonces, te decía que ellos, el Señor salió y les preguntó, ¿por qué están aquí sin trabajar? Así es. Ellos contestaron, porque nadie nos ha contratado, nadie. Y por eso también dentro de la iglesia se debe de invitar Amén. a la gente a que trabaje para quitarle las excusas, Así es. porque la excusa de ellos es nadie me ha contratado o nadie me ha invitado a trabajar, pues. Entonces nosotros como pastores, como líderes, tenemos que invitarlos a que trabajen y se hagan parte, ¿verdad?, del trabajo que se desarrolla. Amén. Así Mire, es. por ejemplo, nosotros la bendición que tenemos ahorita, si solamente fuera yo, por decirlo así, y tal vez algunos hermanos que predican aquí conmigo, pero no tuviéramos la bendición de los hermanos que se involucran a manejar Así la es. consola de sonido, a recibir llamadas, todo eso, se nos haría bien difícil, duro para desarrollar. Así es. Tal vez lo desarrollaríamos, porque nuestro amor por la obra lo vamos a hacer. Pero legalmente los hermanos como Omar ahorita, como Dani, ¿verdad?, como los otros jóvenes que vienen y nos auxilian, ellos aligeran la carga, Amén. porque llevan la carga juntamente con nosotros. Así es. Pero nosotros los invitamos a ellos. Nosotros los Amén. invitamos, nosotros les dijimos a ellos, en buen chapín, mucha, ¿verdad? ¿Quieren venir a ayudarnos a la radio? Amén. Y algunos ni siquiera les tuvimos que decir. Ellos mismos voluntariamente se ofrecieron Así es. a ser parte y aprendieron. Amén. Aprendieron a manejar el sonido y todo eso. Pero claro que tuvieron que estar dispuestos a no acomodarse. Porque lo más fácil para ellos ahorita sería estar en sus casas. En sus casas, ahí estuvieran ahorita. O tal vez estuvieran, ¿verdad?, en otro lugar, perdiendo el tiempo, no haciendo absolutamente nada.
pero lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Los saca del acomodamiento. Así es. Los pone a trabajar en la obra de Dios y al Señor le agrada. El Señor se deleita en verlos trabajar para Él, Amén. trabajar para su obra, trabajar para el reino. Y eso es lo que Dios quiere con usted, querido Radio Escucha, hermano, que me da la bendición de poderle hablar. Involúcrese, quite a un lado las excusas. Amén. Porque a veces ponemos excusas, pero muchas veces son simple y sencillamente excusas. Detrás, la realidad es que no queremos esforzarnos. Así es. Detrás está un acomodamiento, y nosotros, le digo, no podemos estar acomodados. Entonces, yo quisiera que viéramos que hay en la palabra algunos ejemplos de aquellos que no se acomodan. Vamos Así a ver es. los ejemplos de los que no se acomodan y que bendicen o son de bendición al reino de Dios, pero que son ejemplificados en asnos. Amén. Porque acordémonos, Isaacar, asno fuerte. Así es. Isaacar, asno fuerte. Entonces, ahorita que vamos a ver a los asnos, estos asnos que vamos a ver, representan almas, pues. Amén. Representan almas. Entonces le vamos a sacar una aplicación para que usted vea la bendición cuando usted se propone trabajar para el reino de Dios. Porque el asno es un animal, vuelvo a la carga, es un animal de trabajo. Así es. Es un animal de trabajo. Entonces, como le digo, hemos sido llamados a trabajar en la obra. Pero lo primero que tenemos que aprender, punto número 1, antes de mencionarlo, vamos a ver si tenemos alguna persona que nos esté oyendo en esta noche. Amén. Así tenemos algunos que nos están viendo por el Facebook, que es nuestro hermano Dani va a dar los saludos. Ok, mi querido Dani. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos, bendiciones. Estamos transmitiendo por Radio Mel. El tema de hoy es los hijos de Jacob y sacar el acomodamiento, perdón. El hermano pastor Víctor Velázquez, hermano Jorge Verduzco lo están transmitiendo. Puedes sintonizarnos todos los días a las 7 p.m. recordándole que de lunes a viernes hermano pastor, hermano Jorge, los días martes están unos hermanos invitados, los días miércoles vuelve a estar hermano pastor, hermano Jorge Verduzco, los días jueves nuestro hermano Julio García está transmitiendo mensajes de la alabanza, y los días viernes nuestro hermano pastor y nuevamente nuestro hermano Jorge están transmitiendo el tema de los hijos de Jacob. Puede usted visitarnos aquí en nuestra congregación que está ubicada en 920 East Sahara. Estamos entre la Maryland y la Commercial, y los días de servicio son los sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Tenemos algunos saludos que manda la hermana Silvia Jiménez, que dice bendiciones hermanos. También nuestro hermano Julio César García Mendaño dice bendiciones, que Dios los bendiga y los fortalezca. Nuestro hermano Juan Carlos Rivera nos está viendo, al igual que nuestro hermano Alejandro Calderón, y recordándoles que nos puede llamar hermanos a cabina a través del número 702-802-0230 y también utilizando el WhatsApp y usando el mismo número. Amén, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, entonces como le digo, estamos esperando de que usted, si usted quiere saludarnos, ¿verdad? No necesita, como le quisiera decir yo, comentar o opinar si usted no quiere. Perdón. Salud.
Perdón, usted no tiene que opinar si usted quiere, ¿verdad? De lo que estamos hablando, porque a veces la gente se pone nerviosa. Pero tal vez puede llamar y decir, hermanos, los estamos escuchando, hermanos, son una bendición, hermanos, sigan adelante. En verdad, una palabra de apoyo y no necesariamente tenga que ser, ¿verdad?, de comentar del tema si usted no quiere. Ahora, si puede y lo quiere hacer, tampoco hay ningún problema. Pero usted puede llamar al 702-802-0230. Repito nuevamente, 702-802-0230. Gloria a Dios. Bueno, entonces le decía yo a usted que hemos sido llamados para trabajar, para, hermanos, ser de bendición al reino de Dios. Y entonces le decía yo a usted que así como la Biblia nos compara con ovejas, la Biblia nos compara con peces, ¿verdad? La Biblia nos compara con águilas, pero también la Biblia nos compara, mi amado hermano, cuando nosotros trabajamos en la obra, nos compara con asnos. Así es. ¿Verdad? Y una de las cosas que tenemos que aprender es que un asno, lo primero que tiene que hacer es dejarse aparejar. Dejarse aparejar. Así como, por ejemplo, un caballo, para montarlo, primero hay que domarlo. Así es. Se tiene que domar. Una vez que fue domado, entonces se le puede poner la silla de montar al caballo. Y ya sirve para poderlo jinetear, ¿verdad? Llevarlo y ser de bendición. Así es. Tenemos una llamada, vamos en este momentito a recibir una llamada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, vamos a recibir la llamada. Estamos al aire, Iglesia de Cristo Miel. Hola, pastor, Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Aquí estamos escuchándolo y esta palabra que nos siga sirviendo de ayuda, ¿verdad? Para seguir adelante. Gloria. Solo les hablo para saludarlos. Gloria a Dios, mi querido Julio, muchas gracias por la llamada. Y así como Amén. tú, esperamos que otros se animen. Bendiciones. Amén. Y gracias por estar en sintonía de Peniel, una experiencia nueva. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Amén, bendiciones. Vale. Entonces le digo, son asnos que se dejan aparejar. Entonces nosotros lo primero que tenemos que aprender es a dejarnos aparejar. ¿Y qué quiere decir aparejar? Aparejar es hacer los preparativos oportunos y disponer los elementos necesarios para desarrollar un trabajo o una actividad. Eso es lo que dice el diccionario, que es aparejar, hacer los preparativos oportunos y disponer los elementos necesarios para desarrollar un trabajo o una actividad. Entonces, cuando se apareja al asno, es precisamente para prepararlo, para hacer y ponerle los elementos. Pues. Así es. Aparejar es ponerle los elementos encima, ¿verdad? Al asno. Al asno, para que el asno pueda desarrollar un trabajo o una actividad. Así Por es. eso es mi deber como pastor aparejarlo. Pero es su deber usted como asno dejarse aparejar. Así es. Ahora, el aparejo, oiga lo que es aparejo, es un conjunto de correas o de lazos, pues, y otros elementos que se sujetan al cuerpo de un animal, especialmente a los caballos o los asnos, para montarlos, cargarlos o trabajar con ellos. Entonces, es importante que usted se deje aparejar. Amén. Para que de esa manera pueda desarrollar un trabajo adecuado. Amén. El problema es que hay mucha gente que no se deja aparejar. A veces su carácter, ¿verdad? Tienen un carácter que es difícil trabajar con ellos. Así es. Yo no sé si tú te has topado con gente difícil de trabajar. Así es. Pero yo me he topado en mis 26 años de pastor con gente difícil de trabajar, ¿verdad? Que a veces sobrellevarlos
cuesta mucho, ¿verdad? Sí. Porque, te digo, tienen actitudes erradas. Pero el versículo que yo quiero utilizar está en Génesis capítulo 22 y verso 3. Dice, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Mire qué tremendo. Entonces, aquí vemos el primer asno que aparece en la Así Biblia. es. Y el primer asno que aparece en la Biblia, le digo, es el asno que utilizó precisamente Abraham. Amén. Y ese asno era de bendición. Era de bendición, y dice la Escritura que ahí sobre ese asno al principio puso, ¿cómo se llama? Abraham, ¿verdad? La leña. Así es. La leña Ujú. que iba a servir para el holocausto. Así es. Entonces, qué bendición cuando hay gente en la congregación que sirve precisamente para llevar la leña que va a encender el fuego del altar de Dios. Amén. Que va a encender, ¿verdad?, la misma llama del Señor en la congregación. Amén. Pero son gente dispuestas a llevar la carga de la leña. Así es. La carga de la leña. Para eso eran estos asnos. Pero antes de ponerles la leña, los aparejaron, le pusieron el aparejo. Así es. Y sobre el aparejo pusieron precisamente, ¿verdad?, la leña. Yo no sé qué más pondrían. Me imagino que han de haber puesto otras cosas, Así ¿verdad? es. Y aquellos asnos fueron de gran bendición. Ahora, vamos a ver en 2 de Samuel, en el capítulo 16, verso 1. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Mire qué tremendo. Pero dice la Escritura que era cuando legalmente David más necesitaba ayuda. Así es. Entonces apareció Mefiboset, dice la Escritura, y salió al encuentro del rey, con un par de asnos aparejados. Amén. Como esos asnos se habían dejado aparejar, se habían dejado preparar, entonces dice la Escritura que sobre ellos había. Cuando tú te dejas aparejar, cuando tú te dejas trabajar, entonces sobre ti van a poner bendiciones. Amén. Bendiciones. Porque más adelante vamos a ver que sobre estos asnos que se dejaron aparejar, había sobre ellos, mire, así rapidito, después lo vamos a explicar, 200 panes, 100 racimos de uvas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Así es. Wow. Si vamos a ver, habían, hermano, 1, 2, 3, 4 elementos encima de ellos, ¿verdad? Así es. Pero como se dejaron aparejar, pusieron sobre ellos. Amén. Entonces cuando tú te dejas trabajar, entonces Dios pone sobre ti dones, Amén. pone sobre ti habilidades, Ujú. pone sobre ti muchas veces riquezas, Amén. riquezas para su reino, porque sabe que tú estás dispuesto a llevar la carga. Así es. ¿Sí me explico? Amén. Por ejemplo, alguien que se pone al servicio del Señor y que dice, Señor, yo me dispongo y yo quiero ser un asno que enseñe la palabra. Quiero trabajar con los niños, pues. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a hacer cuando ve que tú te dejas aparejar?
y estás dispuesto, te va a dar palabra. Amén. Va a poner sobre tu vida palabra. Y cuando tú sientas, ¿verdad? Vas a darte cuenta de que quizás hasta se te hace bien corto el tiempo que te dan para enseñarle a los niños. Así es. Porque como tú estás dispuesto, Dios pone sobre ti palabra. ¿Sí me explico? Así es. Por ejemplo, alguien que muchas veces quiere y dice, Señor, yo me dispongo a aprender un aparato musical para el Señor. El Señor le va a poner su aparato, el Señor le va a dar la bendición, Amén. ¿verdad? Porque Él está dispuesto y se deja aparejar. Entonces Dios le va a proveer Así es. lo que tenga que proveerle para que Él sea de bendición. Pero dice la Escritura que Siba, criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados, ¿verdad? Bueno, entonces, miremos, le digo, la bendición de dejarnos aparejar. Miremos esa bendición. Yo quisiera que viéramos Zacarías capítulo 9 y verso 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mire qué tremendo. Entonces le dice, alégrate, hija de Sión. Amén. Porque da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Pero mire quiénes traen al rey. ¿Quién trae al rey? Un asno. Un asno. Así es. Un asno. El rey viene montado sobre un asno. Así es. Entonces qué lindo, porque este asno lo podríamos relacionar con aquellos que sirven para traer la presencia de Dios. Y como aquí dice, ¿verdad? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y alégrate. Podríamos decir que son los asnos que trabajan con el grupo de alabanza. Amén. Son los que se desarrollan, ¿verdad? Ministrando la alabanza, como Amén. Tú tocas el piano, Amén. ministras muchas veces, al igual que Julito, ¿verdad? Al igual que Daniel Cerón, que está aquí. Así es. Entonces ustedes sirven para que la presencia del Señor venga a la congregación en los cultos y que el pueblo se alegre, ¿verdad? En la presencia de Dios. Amén. Así es. Pero le voy a recordar algo, no se crea mucho, Ujú. porque usted simple y sencillamente es un instrumento, ¿verdad? De bendición. Amén. Y cuando usted vea que el pueblo aplaude y que el pueblo no crea que es usted, Así es. porque dicen que esa es la ¿cómo se llama? La historia de la burriquita, ¿verdad? Ajá. Que cuando el Señor se montó sobre ella y entró a Jerusalén y todos aplaudían, ¿verdad? La burriquita pensaba que los aplausos eran para ella, pero la burriquita, los aplausos no eran para ella. Los aplausos eran para el que iba montado sobre Amén. ella, ¿verdad? Amén. Y la gloria y la alabanza y la honra sea para el Señor, que nos da Amén. la oportunidad de ser usados. Así es. Y permite, ¿verdad, el Señor, que nosotros seamos sus instrumentos? Ujú. No crea usted, ¿verdad?, de que no crea usted que solo porque usted sopló la flauta y sonó, ¿verdad? Usted es toda, ¿no? Así dicen que la burra que sopló la flauta, ¿verdad? Se creyó y todo. No. Mi querido hermano y mi querido Julito, que me estás oyendo, ¿verdad? También que no se nos sube el apellido, gloria a Dios, Amén, jamás. amén. Bendito sea el Señor. Julio fue el hermano que acaba de llamar, ¿verdad? Así es. Nuestro director de Así alabanza. es. Qué bendición, pastor. Viendo esta figura de este asno que llevaba el rey sobre él, qué bendición y qué privilegio poder ser instrumentos donde la presencia de Dios pueda
pueda moverse, pueda transmitirse. Y como decíamos, vamos a oír que hay gritos de alegría, hay gritos, voces de júbilo, pero saber mantenernos humildes, qué importante es recordar la humildad, recordar quiénes somos realmente, que somos, como dijo Pablo, vasos de barro, y que lo precioso es lo que está dentro, lo que Dios puso. Entonces, como directores de alabanza, como parte del grupo de alabanza, recordar que somos solo vasos que Dios usa, solo vasos que Dios, y dejarnos usar por Él. Lamentablemente hemos trabajado con personas que a veces, no en este lugar, pero en otros lugares a mí me tocó personalmente ministrar en un servicio, y se puso hermosa la presencia de Dios, se empezó a fluir, hubo ministración de parte de Dios. Y cuando bajamos, le dije a los muchachos, qué bonito, que la presencia de Dios se movió, qué alegría que Dios se haya movido. Y dos de los músicos, me acuerdo muy bien que me dijeron, pues claro, es que estábamos ahí nosotros. Híjole. Y yo dije, ay, Dios mío, les dije, no tengamos esa mentalidad, porque es Dios es el que se mueve por su misericordia, y nosotros somos vasos. Entonces recordar eso, que somos vasos que Dios va a usar, pero que nunca se nos olvide que los gritos de júbilo, los gritos de alegría, el gozo, la manifestación de la gloria de Dios que se mueve es por Él y para Él. Claro. Amén. Claro. Entonces, mantener esa humildad. Pero qué lindo, ¿verdad? Cuando nos dejamos aparejar, cuando nos dejamos trabajar, pues. Amén. Entonces podemos ver que van a haber asnos que van a servir para llevar la presencia de Dios, la presencia de Jesús, ¿verdad? Como esta burriquita que dice Zacarías capítulo 9 y verso 9. Amén. Pero luego vamos a ver otros asnos. Y dice el libro de Isaías 16:20. Dice, primera de Samuel 16:20 dice, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Mire qué tremendo. Amén. Entonces, qué lindo, porque hay asnos que van a estar cargados de pan. Y sabemos que el pan es la palabra de Dios. Amén. Es una figura de la palabra de Dios. Entonces van a haber hermanos, van a haber personas que si se disponen y se dejan aparejar, de repente van a ver cómo Dios los empieza a usar. Amén. En la enseñanza, porque Dios les va a poner el pan, porque dice que Isaí tomó un asno cargado de pan. O sea, Isaí cargó a ese asno con pan. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Isaí cargó a ese asno con pan. Entonces es el padre, porque Amén. es el padre de David, y David es figura de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces Isaí, que es figura del Padre, el Padre del cielo, el Padre celestial, te va a dar la palabra, hermano y hermana. Si tú te dejas aparejar, Amén. te dejas tratar, Él va a empezar a usarte en la enseñanza. Amén. Miren, nosotros ahorita, por ejemplo, la dicha que tenemos de poder estar enseñando la palabra aquí. Amén. Y no es por nuestra sabiduría, no es porque sepamos mucho, no es porque nosotros, nosotros somos simple y sencillamente asnitos. Así es. Yo me considero un asnito, ¿verdad? Que en su misericordia el Padre pone pan sobre mi vida, pero es el Padre, Amén. es Él. Y mire, por ejemplo, nosotros ahora tenemos la dicha de que los días martes, como hay hermanos que se han dispuesto, vienen los días martes a la radio y Dios les da palabra. Amén. Tenemos que darle pausa para que vengan otros hermanos que Amén. también tienen palabra, y le damos pausa para que vengan otros hermanos que tienen palabra. Amén. ¿Sí me explico? Así es. Porque cuando usted se dispone, tomó Isaí un asno cargado de pan,
Y no solamente un asno cargado de pan, una vasija de vino. Amén. Porque cuando a usted ya le ponen pan encima y usted empieza a darse cuenta de que usted es usado por Dios, usted empieza a sentir también el vino, Amén. el gozo. Ujú. Usted empieza a sentir el gozo, la vasija de vino, porque usted se regocija de poder compartir la palabra. Amén. Yo sé que los hermanos que ya han venido aquí, por ejemplo, ayer estuvo, si no me equivoco, el hermano Frías, Ujú. estuvo el hermano Mejía y estuvo el hermano Miguelito. Así es. ¿Tú crees que ellos, después de haber terminado el tema, después de haber predicado 1 hora y cerrar el programa, tú crees que ellos no sienten gozo? Sí, Tú puedes ver la alegría en sus rostros, así es. que pudieron desarrollar la palabra. Yo pude ver el rostro, por ejemplo, el día domingo de mi hija Linda cuando desarrolló su programa, ¿verdad? Amén. ¿Cómo se llama? En confianza En con confianza Linda. con Linda. Pero pude ver el rostro de la hija de Julio, Jessica. Ujú. Pude ver el rostro en Jiré. Pude ver el rostro en Marlon. Así es. Era un rostro de alegría, era un rostro de satisfacción, de ser usados por Dios Amén. y de poder hablar la palabra. ¿Sí me explico? Amén. Porque dice aquí que tomó un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Pero vamos a ver otro puntito, ya se me está acabando el tiempo. Génesis capítulo 45 y verso 23. Dice, y su padre le envió lo siguiente, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de grano, de pan y de alimentos para su padre en el camino. Mire, Dios quiere usarnos, Amén. pero Dios quiere que tú seas un asno que esté dispuesto a entregar la bendición, Ujú. a entregar. Y hay bendiciones que es importante que nosotros entendamos. ¿Por qué la Biblia dice que eran 10 asnos? ¿Por qué eran 10 asnos? ¿Y por qué eran 10 asnas Amén. cargadas de lo mejor? Porque cuando nosotros vemos los 10 asnos y las 10 asnas, representa el diezmo en los asnos. Amén. Y ese diezmo, hermanos amados, es de lo mejor. Ujú. Es de lo mejor Así es. que José está enviando a su padre. Amén. Por eso, dentro de las mejores cosas que Dios quiere usarlo para llevar al reino, es precisamente el diezmo. Amén. Por eso eran 10 asnos. No eran 11, no eran 9, eran 10, porque representan los asnos que han aprendido a diezmar. Amén. Pero no solamente diezman asnos, diezman asnas, porque esto nos enseña que ambos, si tienen la oportunidad, deberían de hacerlo. Amén. Porque yo conozco, con todo respeto, conozco asnos que no diezman, pero quieren ser usados por Dios. Quieren que les den el privilegio del púlpito. Quieren el privilegio de que los envíen a predicar a iglesias. Quieren el privilegio de estar al frente, pero tristemente no le dan a Dios nada. Nada, hermano. Entonces, ¿cómo pues? Si no están dispuestos a darle al Señor, a llevar su diezmo para la gloria y la honra del Señor. Y conozco varones así, pero conozco familias donde el varón no diezma y no quiere diezmar, y no va a diezmar porque no quiere. Pero conozco a la mujer, y la mujer diezma
Así es. La mujer aporta, la mujer es fiel, la mujer da su diezmo. Pero qué lindo sería que, como aquí dice la Escritura, que el Padre envió 10 asnos cargados de lo mejor y 10 asnas cargadas de grano, de pan y de alimento para su Padre. Así es. Y nosotros tenemos que entender que nuestro diezmo, nuestras ofrendas, son para la bendición de la obra del Padre. Amén. Y la bendición de aquellos que el Padre llamó a trabajar en su viña. Amén. Porque los obreros son dignos de su salario. Amén. Así es. Y la Escritura dice eso. Pero le digo, legalmente uno lo que está haciendo es llevando el diezmo al Padre. Amén. Al Padre del cielo, a nuestro Padre celestial, al Padre de las luces, dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Es reconocer que tenemos un Padre que nos bendice, reconocer que tenemos un Padre que nos provee, reconocer que tenemos un Padre en el cielo que nunca nos ha abandonado, que nunca, y aunque hemos sido infieles, Él ha permanecido fiel. Amén. Así es. Pero qué lindo es cuando los asnos van cargados, y son 10 asnos. Amén. Cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano. Pero como el tiempo legalmente se ha pasado, ya me pasé, pero bueno, pasemos nosotros 5 minutos. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 28 y verso 15. Dice, y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre y tomaron a los cautivos, y del botín vistieron a todos los desnudos, y les dieron vestidos y sandalias, les dieron de comer y de beber, y los ungieron, y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Entonces volvieron a Samaria. Mire qué tremendo, mi amado hermano. Amén. Entonces podemos ver, hermano amado, que nosotros hemos sido designados, pues, para ser de bendición. Amén. Y mire qué lindo, porque dice que estas personas bendijeron a gente que estaba necesitada. Así es. Los vistieron, les pusieron sandalias, dice, ¿verdad? Les dieron de comer, de beber. Así es. Pero luego entraron en acción los asnos. ¿Por qué? Porque era gente que estaba débil. Así es. Y en las iglesias, o allá afuera incluso, vamos a encontrar gente débil, mis hermanos. Amén. Y se necesita personas dispuestas a llevar la carga de los débiles. Así es. Necesitamos nosotros poder auxiliar a los débiles. Así es. Y si tal vez tú te has debilitado en el camino, porque la Escritura dice en el libro de Números que hubieron unos que se debilitaron en el camino. Otra versión dice se cansaron en el camino. Entonces, para los cansados deben de haber asnos. Amén. Que estén dispuestos a trabajar con ellos y ayudarlos. Amén. Y el Señor Jesucristo dijo, venid a mí los que estén cansados y trabajados. Entonces el Señor se dispuso a poder llevar a los cansados. Amén. Y trabajados. Y nosotros queremos también disponernos a poder trabajar y poder conducir a todos los que se han debilitado. Amén. Y si tú te has debilitado en el camino, ya no tienes las mismas fuerzas, tal vez ya no quieres ir a la iglesia, tal vez ya no quieres orar, tal vez apenas quieres aplaudir, ¿verdad? Es porque te has debilitado. Así es. Pero nuestro deber no es desanimarte más, nuestro deber no es hacerte daño, nuestro deber es auxiliarte. Amén.
Mi deber como pastor es decirte, levántate, y si yo puedo, levantarte. Amén. Así como hizo el samaritano, que dice que tomó a aquel que estaba tirado en el camino y lo puso sobre su cabalgadura. Así es. No dice sobre qué estaba cabalgando. Me imagino que era un asno, porque es regularmente el medio de transporte muchas veces en el Medio Oriente, ¿verdad? Y más en aquellas regiones. Entonces agarró al que estaba golpeado, débil, que ya estaba medio muerto, dice la Escritura, Así es. y lo puso sobre el asno, sobre la cabalgadura. Entonces se necesitan hermanos Amén. que puedan decir, aquí estoy yo dispuesto, hermano, aquí estoy dispuesto, Dios, úsame, Dios, para poder ayudar a los débiles, Amén. aquellos que se han cansado, ayúdame, yo quiero ser el instrumento que tú uses, y yo estoy dispuesto a llevar la carga, porque lo pusieron sobre la cabalgadura y luego lo llevaron al mesón. Así es. Se necesita gente que esté dispuesta a llevar gente al mesón. Amén. El mesón es la iglesia. El mesón es el lugar donde se va a trabajar con los heridos, con los que están débiles, con los que están enfermos. Y ahí va a haber un mesonero. Amén. Y el mesonero va a cuidar de ese herido, lo va a restaurar. Y ese es el trabajo de las congregaciones. Restaurar gente, Amén. ayudar gente, pero se necesita que hayan asnos que conduzcan a los débiles y que sepan a dónde llevarlos, Amén. que sepan a dónde llevarlos. Bueno, pero miremos otro puntito en 1 Samuel capítulo 25 y verso 18. Dice, entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos. Mire qué tremendo. Amén. Entonces usted se da cuenta que estos asnos, todo lo que llevaban, pero dice que llevaban incluso ovejas preparadas. Pero es curioso, porque llevaban 5 ovejas ya Amén. preparadas. Así es. Entonces, qué lindo es cuando llegan asnos a entender que dentro de sus hermanos hay ovejas que han sido preparadas para ejercer un ministerio. Amén. Por eso es que eran 5 ovejas preparadas, porque sabemos que hay 5 ministerios primarios, pues. Amén. Hay apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. Amén. Entonces son ovejas, pero estos asnos no tienen envidia. Estos asnos no dicen, no, como nosotros no somos los preparados para eso, entonces no los vamos a cargar. No. Y yo conozco asnos que son así. Así es. Son buenos para trabajar. Pero cuando ven que otros tienen ministerio y ellos no, No lo olvídate. quieren dejar subir. O no lo quieren dejar subir o lo van a tumbar. Empiezan a rebuznar y empiezan a moverse para tumbarlos, ¿verdad? Pero qué lindo es, querido Radio Escucha, cuando su deseo es ser instrumento de Dios, Amén. en donde Dios lo haya designado. Y si no lo llamó a usted para ser un ministro dentro de los 5 ministerios, pero lo llamó para que tenga la dicha de poder ser de bendición a esos que se han sido llamados Amén. para estar entre los 5. Entonces dice que esta Abigail tomó 200 panes. Mire qué tremendo, 200. Porque cuando tú ya maduraste, cuando tú ya creciste, cuando tú ya te desarrollaste, cuando tú aprendiste humildad y estás dispuesto a simple y sencillamente ser instrumento de Dios, entonces te empiezan a cargar con el doble. Amén. ¿Sí me entiendes? Ya llegaste al 100,
Pero ahora Dios quiere que des fruto al 200. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Porque dice que puso 200 panes, el doble. Entonces nosotros ya podemos incluso llevar el doble de carga. Amén. Dice que le puso 2 odres de vino, Así no es. un odre. ¿Te acordás que en el anterior que vimos, Con Isaí. dice que era un odre de vino? Así es. Pero aquí son 2 odres de vino, porque todo va aumentando, la carga va aumentando. Eran las 5 ovejas preparadas, 5 medidas de grano tostado. Así es. Mire qué tremendo. Ahí hay enseñanza. Amén. 100 racimos de uvas pasas, ya no un tazón. No, aquí son 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higo. Y lo puso sobre los asnos. Amén. ¡Wow! Entonces, ¿qué asnos más bendecidos? Amén. ¿Te imaginas cuando iban, cómo se mirarían esos asnos? ¿Cómo se mirarían? ¿Cómo? Hermano, haber sido, ¿cómo te quisiera decir? Algo bien lindo, verlos cargados, llenos de la bendición. Amén. Llenos. Y así te quiere ver Dios, hermano. Pero tienes que salir del acomodamiento. Amén. Si tú quieres ser usado a este nivel, al nivel precisamente de un Isaacar que entiende, entonces esa fuerza que Dios te dio no es para que te recuestes, para que te eches en el aprisco. No es para que llegues y te sientes en la iglesia todos los cultos bien cómodo. Y ya pasaron 5 años, 6 años y no hay manera de que te involucres a trabajar en la obra de Dios. No, eso es ser un asno que se recostó, que se acomodó, que le gustó el descanso. Porque dijo, no, pues yo no tengo que esforzarme, no tengo que llegar temprano, no tengo que poner mi uniforme, no tengo que estar, ¿verdad?, 20 minutos antes en la clase de niños para recibirlos, no tengo que estar media hora ahí con los sugieres, ¿verdad?, pasando la vacuum, no tengo nada que hacer. Entonces, prefiero mejor estar sentado porque el descanso es bueno. Es bueno el descanso, no tengo nada que hacer. No. Si Dios cuando hizo a Adán y a Eva, los hizo para que cuidaran y labraran. Amén. Los hizo para que desarrollaran un trabajo. Amén. Y lo más triste es que dice que este personaje, que no le gustó el trabajo, que se recostó, dice que llegó a ser esclavo. Así es. Llegó a ser. Y no cabe duda que si a alguien no le gusta trabajar, va a llegar a ser esclavo. Así es. ¿Esclavo de qué? De las deudas. De las deudas, porque no le gusta trabajar, no le gusta hacer nada. Entonces muchas veces va a tener que estar pidiendo prestado dinero y pidiendo dinero prestado y no paga. Así es. Y al final se vuelve esclavo. Pero eso es Isaacar, el acomodamiento. Pero como les digo, Dios no nos llamó a estar acomodados. Desafortunadamente el tiempo ha pasado. Y quisiera ver si mi querido hermano Daniel tiene saludos por ahí, ¿verdad? O mi querido, sí, Daniel, Amén. si tiene saludos, ¿verdad? Que pudiera dárselos a los hermanos que nos están escuchando. Amén, hermanos. Tenemos unos saludos aquí para que dice la hermana Angélica Corso. Bendiciones, hermanos. Nuestro hermano Julio García también dice que amén, hermanos. Dios nos ha dado el privilegio de poder alabarle. De nuestra hermana Graciela Palencia dice Dios use sus vidas, siervos. Nuestra hermana Goy Verduzco dice bendiciones, hermanos. Hermosa palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y como le digo, mis queridos radioescuchas, este sábado, unos anuncios. Tenemos, hermano, un matutino. Amén.
5 de la mañana, de 5 de la mañana en adelante tenemos un matutino aquí, hermano, en la iglesia, en el 920 Isahara. Y le invitamos a que usted salga del acomodamiento. A veces uno está bien cómodo en la cama, ¿va? Y bien calientito. Pero hay, hermano, que hacer un esfuerzo, levantarse y venir a las 5 de la mañana. Y vengamos a orar, vengamos a clamarle al Señor, vengamos a suplicarle, ¿verdad? 5 de la mañana este día sábado. Y en la tarde, a las 7 de la noche, nuestro culto, pero también es un culto en el cual celebramos la cena del Señor. Amén. Y le invitamos a que usted venga a participar de la cena del Señor. El Señor se va a mover, el Señor va a permitir que hayan sanidades, Amén. que hayan liberaciones, que hayan lo que la palabra dice que hay cuando nosotros celebramos la cena del Señor. Y el día domingo, pues estamos, mis amados hermanos, ¿verdad?, en la búsqueda del Señor. Y si no me equivoco, habían programado también un evangelismo, ¿o no? No, todavía estamos Todavía están trabajando en eso, sí, ¿verdad? Que estamos trabajando en los folletitos, sí, ¿verdad? Y en lo que tenemos que hacer. Sí. Bueno, pero estamos, le digo, con todo el deseo de hacer la obra del Señor. Y le invitamos a que usted, si no tiene una congregación, si tiene una congregación, apoye su congregación, busque a Dios en su congregación, apoye a su pastor todo lo que pueda. Pero si usted quizás se movió a la ciudad, es nuevo, o quizás se había retirado de la iglesia por mucho tiempo, ¿verdad? O alguna cosa verdaderamente justificable para que usted tenga que de alguna manera buscar una congregación, yo le invito a que le pida al Espíritu de Dios que le revele, que le muestre y que lo guíe. Y si usted, le digo, quiere aprender de la palabra y quiere encontrar una congregación, y más que una congregación, una familia, Amén. nosotros le invitamos a ser parte de la familia de Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas. Su servidor, el pastor Víctor Velázquez, voy a tratar de ser de bendición para su vida, juntamente con mis hermanos ayudas. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra intención. Y te invitamos a que no te pierdas el programa del día viernes de la radio Peniel, una experiencia nueva. Amén. Vamos a estar tocando la segunda parte de Isaacar. No sé si vamos a tocar una tercera parte, porque siempre decimos que no y se va alargando el tema, ¿verdad? Pero como le digo, a donde Dios nos vaya llevando en cuanto al desarrollo del tema, así lo vamos a seguir haciendo. Y saludos a todos, le digo, los que nos han escuchado. Y pase la noticia por ahí, por favor, haga un share. Amén. Haga un share. Compártalo con sus amigos. Amén. No importa que no sean cristianos, con mayor razón. Hágale share, ¿verdad? Y entonces, todos los que usted tiene ahí como amigos en su página, ellos también les va a llegar el mensaje Amén. de la palabra del Señor. ¿Alguna palabra final, mi querido Jorge? Amén, hermanos. Queremos desearles bendiciones desde aquí de la ciudad de Las Vegas. Queremos mandar también saludos antes de despedirnos a nuestra hermana Hortensia, que nos escucha desde Guatemala, la bella Guatemala, nos escucha desde allá nuestra hermana Hortensia. Le mandamos saludos desde aquí de la ciudad de Las Vegas. También queremos mandar saludos a nuestra hermana Gil, que nos escucha en la ciudad de Fontana. También queremos saludar a nuestro hermano Kino y a nuestra hermana Clau, que también sabemos que son casi siempre están ahí al pendiente del programa. Entonces los saludamos desde aquí, desde la ciudad de Las Vegas, hermano, deseándoles bendiciones y que esta palabra sea de edificación para sus vidas, así como ha sido de edificación para las nuestras,
y que Dios pueda llevarnos a ser esos asnos, a ser esos servidores que puedan sobrellevar la carga y puedan estar llenos de bendición sobre sus vidas. Así que los esperamos el día viernes aquí por a esta misma hora. Sintonícenos. Si quieres sintonizar nuestra radio se llama la radio Miel Las Vegas. Así está en una aplicación que se llama Listen to My Radio, y nomás le pone Miel Las Vegas y allí puede escuchar alabanzas y enseñanzas todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así es que sintonice la radio, hermano, y sintonice este medio de comunicación el día viernes a las 7 p.m. Los esperamos. Bendiciones. Y también puede en YouTube vaya a YouTube, póngale Iglesia Miel Las Vegas, Amén. Iglesia de Cristo Miel Las Vegas, y le van a salir unas 300 enseñanzas. Así es. ¿Verdad? Ahí va a encontrar las últimas enseñanzas de estos últimos sábados y domingos. Amén. ¿Verdad? Retomamos la vida de David con unos temas muy hermosos. Entonces, si usted quiere conocernos, ¿verdad?, más a fondo, vaya y escuche la doctrina que está precisamente ahí en YouTube a través de las predicaciones. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos radioescuchas, yo siempre aprovecho para saludar a mi querida madre que nos escucha en Guatemala, ¿verdad? Y entonces, mi amada Tenchita, el día de mañana te voy a llamar sin falta, durante el día te voy a echar una llamada, tú ya sabes para qué, ¿verdad? Pero mañana yo te hablo en el nombre del Señor Jesucristo, si el Señor no ha venido, y si el Señor viene, pues entonces allá te hablo en el cielo. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Hasta la próxima, mis queridos radioescuchas. Ha sido el pastor Víctor Velázquez y el programa Hermano Amado Peniel, una experiencia nueva. Hasta el viernes. Amén. La Iglesia de Cristo tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva. El propósito de este programa es ponerle en contacto con el Todopoderoso Salvador y Rey del Universo, Jesucristo el Señor. Le invitamos a escuchar el próximo de esta serie,